Buenos días, Leticia Vaquero, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, Manu. Bueno, pues aquí estamos en la trastienda para repasar las principales noticias económicas de la semana. Y hoy empezamos por empresas energéticas. Empresas energéticas que deciden dar un cambio radical de imagen. Es el caso de Cepsa, porque después de 95 años, con el mismo nombre, ha decidido cambiarlo. ¿A cuál? A Moeve, como esa firma española de bolsos artesanos preciosísimos y carísimos, que es Loewe, pero con M y con V, no W. Moeve. Quieren que se les deje de asociar exclusivamente con el petróleo. De esta manera, la compañía dirigida por Martin Wetzeler avanza en el que es su objetivo principal, el de la descarbonización. Quieren apostar por el hidrógeno verde y convertirse en uno de los referentes de la transición energética. Si recuerdas, con la idea esta del Ejecutivo de convertir en permanente el impuesto a las empresas de energía, ya lo contamos aquí en tu programa la semana pasada, Cepsa dejó en el aire sus inversiones por valor de 3.000 millones de euros y que va a afectar a un macroproyecto en Cádiz, el llamado Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, algo por lo que ha apostado el Ejecutivo desde hace tiempo, presume de ello. La ministra Teresa Rivera desde hace aproximadamente 2 años insiste en la importancia del hidrógeno verde en nuestro país, y en cuanto Cepsa, igual que Repsol pusieron el grito en el cielo, bueno, pues ahora hablaremos de lo que va a ocurrir con ese impuesto, pero no va a prosperar, no se va a hacer permanente. ¿Qué ocurre? Que Cepsa en esta misma semana pues ha decidido que quieren un cambio de imagen radical, intentar eso, pues desvincularse de lo que tiene que ver con el petróleo. Lo que hizo su consejero delegado fue un encuentro con empleados esta misma semana y explicar cuáles van a ser las prioridades de la empresa. A partir de noviembre, ya este mes, van a empezar a modificar la imagen en todas las gasolineras a un ritmo de unas 600 al año, imagínate el desembolso, hasta llegar a las 1.800 que tiene en toda la península ibérica, entre España y Portugal. Así que vamos a empezar a ver, Manu, y hay que acostumbrarse, estaciones de servicio con los nuevos colores corporativos. Ya huyen del rojo, del naranja, el color al que asociamos a Cepsa, ¿no?, de toda la vida, las bombonas de butano, también para el color azul, que va a ser el principal. Ah, y el color azul, el verde. Estos son Eso operaciones es. marketingianas para Justo. lavar la imagen. Bueno, yo no soy una petrolera, yo soy una empresa de renovables. ¿Por qué? Porque las petroleras tienen mala fama. Si el petróleo es maravilloso, el gas natural es maravilloso. Gracias al petróleo, el combustible y el gas natural estamos donde estamos y vivimos como vivimos. De hecho, contamina mucho menos de lo que se piensa y sobre todo evita contaminaciones mayores, porque todo el tema de plásticos, todo el tema de combustibles, todo eso ha sido una revolución energética frente al carbón, que contaminaba mucho más en el pasado. Es una operación, una decisión empresarial muy importante, de carácter estratégico, porque cambiar la marca y cambiar también la imagen, digamos que despista mucho al consumidor. Por eso está muy bien, que lo hayan querido explicar. Supongo que más adelante tendrán que explicarlo aún mejor y bueno, por eso nosotros es nuestro deber explicar que a partir de ahora empezaremos a ver estaciones de servicio de color azul con el nombre de Moeve. Bueno, pues en todo caso, seguimos con información relacionada con las empresas energéticas porque, efectivamente, como bien estabas comentando, Leticia, finalmente no va a haber impuesto permanente a las energéticas, pero esta decisión viene con sorpresa, ¿verdad? Sí, viene con una sorpresa desagradable para la mayoría de los españoles. Este miércoles acababa el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley para poder garantizar una tributación mínima a las multinacionales. El plazo tendría que haber acabado hace más de una semana, pero ¿qué hizo el gobierno? Decidió ampliarlo para así tener más tiempo para negociar con sus socios, básicamente con la vista puesta en 2 formaciones, en el PNV y en Junts. Bueno, pues el miércoles, Manu, ya con la tragedia de la gota fría que azotó pues ciertas zonas de España, sobre todo en Valencia, en Albacete, en Cuenca, y que bueno, estamos sufriendo y padeciendo en este momento, con miles de personas afectadas, además de las pérdidas humanas, lo que tiene que ver con la llegada de ayudas. Bueno, después de esta tragedia que ha azotado a nuestro país, que fue el martes por la tarde cuando comenzaron esas lluvias torrenciales, fíjate, el miércoles por la tarde el gobierno, en este caso el Partido Socialista, estuvo hablando con los de Puigdemont hasta las 6 de la tarde para sacar adelante las enmiendas que le interesaban, los que le estaban interesando. Es el mismo día, el miércoles, en el que se decidió cancelar la sesión de control al gobierno, pero sí se decidió seguir adelante con la reforma de Radio Televisión Española. Se habla solamente de la parte de Radio Televisión Española, pero es que me hace
creo que es interesante explicar que también estaban negociando lo que tiene que ver con una subida impositiva en ese momento, ni 24 horas después de la gran tragedia en la zona de Valencia. Bueno, hay una votación que todavía falta por llevarse a cabo en el Congreso para que sea definitiva, pero de primeras lo que sabemos es lo que más o menos se ha pactado hasta ese momento que acabó el plazo. El impuesto a las energéticas, que ya no va a ser permanente. De hecho, lo damos por extinguido porque solamente tenía una duración de 2 años. No han conseguido los apoyos suficientes. ¿Y qué ha ocurrido? Esto ha enfadado mucho a los de Ione Belarra, a Podemos. El factor principal para que no haya seguido adelante el plan que tenía el Ejecutivo de hacerlo permanente era por Junts per Catalunya, porque en cuanto Repsol dio el ultimátum de que iban a poner en peligro 1.000 y pico millones de euros para la refinería que tienen en Tarragona, Miriam Nogueras del partido de Carles Puigdemont, bueno, pues salió diciendo que gracias a nosotros hemos conseguido que el impuesto a las energéticas no prospere, que no se haga permanente. Pero los de Ione Belarra se han enfadado, tanto es así que han mandado un comunicado esta misma semana diciendo que si no se aprueba el impuesto a las energéticas para que sea permanente, van a rechazar toda esta batería. O sea, nuestros 4 diputaditos de Podemos van a votar que no en el Congreso. El que sí va a prosperar es el impuesto a la banca, no permanente, sino temporal, por 3 años. ¿Qué ha ocurrido? Que el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, lo ha considerado muy grave y discriminatorio. A mí me gustaría que no se apruebe y desde luego no en esos términos. Está consolidando en gran medida la doble imposición, porque claramente se dice que el impuesto no será deducible del impuesto de sociedades. Es algo muy difícil para mí de entender. Hay más sorpresas. Sí. Solo con respecto al tema del impuesto a la banca. Sí. Recordar que esto va a suponer, según propias estimaciones del sector financiero, una reducción del crédito del orden de 50.000 millones de euros. Es decir, a cambio de cobrarle a la banca cerca de 2.000 millones de euros al año, eso va a reducir el crédito a familias y empresas del orden de 50.000 millones de euros. Bueno, para esto sirve el impuesto a la banca, pero como bien comenta Leti, hay muchas más novedades porque aprovechó el gobierno con sus socios para meter esas enmiendas pendientes de aprobación todavía para subirle los impuestos a las familias también. A través del diésel, por ejemplo, nos lo van a encarecer unos 9 céntimos por litro. Lo que quieren es equiparar con el impuesto de hidrocarburos lo que paga la gasolina y, bueno, pues así nos lo sube el Ejecutivo. También han puesto encima de la mesa esa propuesta a Europa de empezar a cobrar el IVA a los alquileres turísticos. Hasta ahora estaban exentos. Esta es una medida que siempre pide Yolanda Díaz a través de Sumar. Por ejemplo, lo presentó hace aproximadamente un mes, cuando hizo sus propuestas para los presupuestos generales del Estado. Y bueno, lo que quieren es que paguen lo mismo que los hoteles, los alquileres turísticos, que paguen ese mismo IVA. Y el tabaco, claro, no hay que olvidarse del tabaco, que también dicen que por política sanitaria hay que subirle Otro los impuestos. clásico. Claro, Sí, los sí. vapeadores. A partir de ahora también el líquido van a pagar entre 15 y 20 céntimos el mililitro en función de la nicotina que contenga. Y por cierto, Leticia, este martes, último esfuerzo para intentar llegar a un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral que pretende llevar a cabo Yolanda Díaz. Sí, no sé si decirte si ha salido bien o ha salido mal la reunión del martes. De lo que hablamos es del triultimátum. El Gobierno hace su última propuesta, espera una decisión definitiva de las organizaciones, con acuerdo o sin él, o con un acuerdo bipartito o tripartito, mandaremos cuanto antes la norma al Congreso de los Diputados para que pueda ser cuanto antes aprobada. Es que da miedo, es terrorífico. Y hablamos del triultimátum porque ¿para qué sirve? O sea, puedes dar un ultimátum una vez. El primer titular que lees en la prensa de Yolanda Díaz da un ultimátum a los empresarios para que pacten la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, pues puede impactar, ¿no? Incluso al propio presidente de la COE, Antonio Garamendi, bueno, pues a lo mejor te ejerce un poco de presión, aunque ya sabes cuál es la postura de los empresarios. No van a votar absolutamente, no van a apoyar ni a firmar ningún documento que vaya en contra de los convenios colectivos y de la propia negociación colectiva, porque para eso existe, ¿no? Y ahí es como se tiene que regular, y además por sectores, sabiendo las necesidades que hay en cada uno de ellos. Eso a lo mejor, bueno, un ultimátum puede ejercer algún tipo de presión, pero un segundo ultimátum ya pierde un poco de fuerza. Y un tercer ultimátum, que es el de esta semana, pues mira, estos son lentejas, ya se lo toman a risa los propios empresarios, porque dicen, si sabemos que esto lo van a aprobar con o sin nosotros. El Gobierno quiere dar a entender, sobre todo Yolanda Díaz, en un momento en el que está en horas bajas después del escándalo de Íñigo Errejón y todo lo que por
lo que está pasando su formación política, lo podemos llamar así, Sumar, se agarra a, vamos, un clavo ardiendo. En este caso es el de la reducción de la jornada laboral, y esto lo tiene que sacar adelante, ya sea mediante una ley en el Congreso o ya sea con un acuerdo a 3, empresarios, sindicatos y el gobierno. Eso sería lo perfecto. Por tanto, esta semana se ha celebrado la última reunión. Y con una propuesta encima de la mesa por parte del Ejecutivo, y lo que les han dicho a la patronal y a los sindicatos es que el día 11, la próxima semana, un poquito más de una semana, tendrán que decidir si lo firman o no. Ya no les van a dar ni un minuto más. Después directamente se irán al Congreso de los Diputados a votarlo. Que no hay que reducir la jornada laboral, que dejen a la gente trabajar mediante los acuerdos libres y voluntarios entre empresas y trabajadores, que la reducción de la jornada laboral que propone Yolanda Díaz ya se ha intentado en otros muchos países y ha sido un fracaso rotundo, y finalmente acaba perjudicando precisamente a los trabajadores mediante estancamiento salarial y mayor rigidez en los horarios. ¿Esto es lo que tenemos? Es lo que tenemos, pero recuerda lo que dicen siempre tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo como Yolanda Díaz y el secretario de Estado Pérez Rey: esto va a aumentar la productividad. Ya, la productividad. ¿Te lo crees? En fin, vaya panda de paniaguados. Muchas gracias, Leticia, hasta la próxima semana. Si me invitas, gracias.